podemos comenzar. Vale. Pues como siempre, con una pequeña presentación, ¿no? De cada uno, nada más de dónde nos estamos conectando, porque hay algunas personas nuevas. Yo soy Magda, me conecto de un pueblo cercano de Barcelona y bueno, pues hoy me toca moderar la sesión. Jorge, ya que te tengo a mi lado. Pues nada, buenas tardes. Soy Jorge de Galapagar, en el noroeste de Madrid, y soy el otro coordinador del club. Hoy descanso porque estoy tranquilo que hoy va a moderar Magda y va a salir fantástico. Bueno, veamos. Luego tengo aquí a Félix, a mi derecha. Félix. Yo soy Félix García Pedroche, soy de Majadahonda, de donde me he conectado. Y bueno, a título, digamos, a título enunciativo, yo he desarrollado un proyecto que se llama FUNECO, que versa sobre los entierros ecológicos, funerarias ecológicas de España. Lo hemos desarrollado contando con la colaboración del Instituto Anatómico Forense, la Dirección General de Salud de la Comunidad de Madrid y el Instituto de Salud Carlos III. Luego, aparte, estamos pues, un equipo de ingenieros de montes, ingenieros industriales, economistas, abogados. Y el objeto es introducir la sostenibilidad en la industria funeraria. O sea, nuestro proyecto luego de lo que trata es de evitar la contaminación por lixiviados que los cementerios tradicionales están produciendo en el entorno donde se ubican. Y como no os quiero, digamos, asediar demasiado con el tema este, pues ahí lo dejo. Pues si alguien está interesado, encantado, le puedo explicar más. Muy bien, muchas gracias, Félix. Gregory. ¿Qué tal? Yo soy Gregory, soy de la Ciudad de México. Soy pediatra y neonatólogo. Y bueno, pues me acabo de unir al grupo. Yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México y a partir de ahí he sido aficionado de leer más allá de lo que mi carrera representa. Entonces, estuve buscando por algún tiempo un club de lectura y bueno, pues encontré me pareció muy interesante. Y principalmente porque es lo que hablaba con Jorge ahorita. Tenemos visiones muy distintas, ¿no? Una visión desde la Europa de primer mundo y la América del tercero, con una cierta combinación o un híbrido que todo acá de este lado se llega a conformar. Y bueno, este es un buen tema para empezar. Si la Ciudad de México es la ciudad de las ciudades, entonces yo creo que es algo muy interesante. Sí, efectivamente. Muchas gracias, Gregory. Pepa. Hola, me llamo Pepa, estoy cerca de Galapagar y cerca de Majadahonda, en Villanueva de la Cañada, en la zona noroeste de Madrid. Perfecto. Luego tenemos a Ángeles. Hola, buenas tardes. Pues yo soy Ángeles, soy psicóloga y es mi primera incursión en este club de lecturas que varias veces pues había cotilleado un poco y bueno, pues tenía muchas ganas. Entonces vi este libro, me ha costado un poco conseguirlo, me lo han mandado hace 3 días, con lo cual, bueno, pues solamente llevo como una cuarta parte leída, pero bueno, pues con muchas ganas de ver cómo funciona y de aportar lo que esté en mi mano. No sé si todo el rato podré tener la cámara porque a veces mi red no va muy bien, entonces a veces igual la quito, ¿vale? Vale. Bueno, no te preocupes y bienvenida. Muy bien, gracias, bien hallados. Bueno, ahora se acaba de conectar Luis Miguel. Estamos en el turno de presentaciones, Luis Miguel, así que te toca. Estupendo. Hola, buenas tardes a todos. Espero que estéis bien. Nada, yo me conecto desde Palma de Mallorca. Nada, encantado de estar aquí con vosotros. Gracias. Perfecto. Gracias, Luis Miguel. Y tenemos a Belia, que no sé si quieres presentarte, Belia. No te vemos. Hola, vale. Permíteme. ¿Qué Buenos tal? Días. Buenos días. O te conectas desde América, ¿no? Diciendo buenos días. Desde México también. Sí, acá es buenos días. Estoy en México, en el estado de Sinaloa, donde está Mazatlán, que es más conocido. Y bueno, yo me dedicaba a la construcción. No soy ingeniero, soy comunicóloga.
y tengo una asociación civil donde promuevo la lectura. Y andaba buscando también un club de lectura, ¿no? Y que más que es internacional. Y pues empezar a leer libros diferentes también a lo que normalmente leemos, ¿no? Entonces me ha parecido interesante este libro, no lo he terminado, voy iniciándolo, pero pues aquí estamos. Genial, perfecto. Pues Muy bueno. bienvenida y ya nos contarás más detalles en otra ocasión sobre tu comunidad de lectura también, que seguramente tenéis cosas interesantes. Gracias. Gracias. Jesús, que hoy sales como Hugo Alberto. No sé si has cambiado de identidad o solo de nombre. No, de ningún modo. ¿Me escuchan? Sí, me escuchan. Sí, ¿no? sí, sí. Bien. Es porque estoy utilizando la computadora de unos amigos, porque la vez anterior hubo algunos problemas con el audio, pero estoy aquí desde la Ciudad de México, encantado de poder conversar con ustedes sobre este libro que para mí está resultando muy, muy interesante. Perfecto. Pues muy bien. Pues si os parece, yo creo que ya nos hemos presentado todos los que estamos conectados ahora. Podemos empezar, si os parece bien. Hoy vamos a tratar, será la primera sesión sobre el libro Construir y Habitar, Nueva Ética para la Ciudad, de Richard Sennett. Richard Sennett tiene diferentes facetas, ¿no? Pero fundamentalmente es sociólogo pragmático, eso es un poco su filosofía dentro de la disciplina. Norteamericano, pero también actualmente reside a caballo entre Estados Unidos y entre Nueva York y Londres. Y bueno, tiene diferentes, ha impartido clases en diferentes universidades, en el MIT, en Columbia. Es creador también de una fundación, un laboratorio urbano, Theatrum Mundi, donde hacen investigación sobre la cultura urbana. Y también consultor de la ONU. Él ha dicho que está ahora en Hábitat 3, pero a lo largo de toda su dilatada trayectoria profesional, pues ha podido estar en todos los hábitats, o sea, la 1, la 2 y la 3. Es profesor emérito también de la London School of Economics y profesor de humanidades en Nueva York. También ha fundado un instituto de humanidades y participa en diferentes organizaciones y entidades de investigación. Ha sido galardonado con múltiples premios, algunos así prestigiosos a destacar sería el premio Hegel, o la Gerda Henkel o Spinoza, ¿no? Que eso también nos hace pensar en sus incursiones filosóficas, ¿no? Estos premios tienen nombres de filósofos y efectivamente pues Richard Sennett, a pesar de ser sociólogo, pues la verdad es que creo que está bastante inmerso en la filosofía, y también cabría destacar que es músico o empezó su carrera como violonchelista. Debido a una lesión la tuvo que dejar, pero en muchos artículos suyos y sobre todo los de Theatrum Mundi pues resuena esta vena de música, y también un poco hace como unas investigaciones que relacionan música y ciudad o el ambiente sonoro en las ciudades, y esta temática también últimamente está investigando en torno a ella. El año pasado ha sido también laureado por la UNESCO en la categoría del cambio climático. De hecho, si veis sus últimas conferencias, la verdad es que trata este tema bastante. Sennett es interesante saber que ha sido, porque ahí creo que de ahí viene en buena parte su influencia filosófica, ha sido alumno de Hannah Arendt, amigo personal de Jane Jacobs, y es pareja de otra socióloga muy famosa americana, que es Saskia Sassen. Los principales libros de Sennett es el declive del hombre público, la corrosión de carácter, el respeto, la cultura del nuevo capitalismo, el extranjero, y la trilogía, que es Homo Faber, El artesano y Juntos, y el libro que estamos ahora leyendo, es decir, Construir y Habitar. En Construir y Habitar, Sennett hace una distinción entre las dos, digamos, capas de la ciudad. Por una parte, el medio construido, que le llama ville, y el entorno social, que es la cité. Por lo tanto, la ciudad sería
una especie de equilibrio, balance entre estas dos capas, la capa construida y la capa del entorno social. En ambas dimensiones, dice Sennett, tanto la edificada como la humana, ciudad no está nunca culminada, siempre es un proceso que puede tomar diferentes rumbos y siempre es un proceso además abierto. Él dice que es importante tener en cuenta el hecho de que la ciudad no es un constructo cerrado, porque esta apertura permite también pues, la adaptación y la resiliencia. Y aquí destaca el tema del cambio climático. Es como un pilar, ¿no?, de la ética de Sennett, el hecho de que la ciudad tiene que estar abierta. ¿En qué sentido abierta? Pues abierta al otro, es decir, inclusiva, abierta a la polifonía de voces que la habitan y desde luego no ha de doblegarse bajo lo que sería la dictadura de Smart City pensada como una ciudad gobernada desde un cockpit de Big Data, una ciudad gobernada por el algoritmo, ¿no? Sennett defiende tecnología como una excelente herramienta, pero no una herramienta principal de gestión. La ciudad, podríamos, si tuviésemos que resumir a lo mejor pues, sus ideas en pocas palabras, el ideal de su ciudad o su base ética de la ciudad sería una ciudad revisable, reinterpretable, moldeable y sobre todo adaptable en todos los aspectos. Pues en definitiva una ciudad abierta. Ahora pasamos ya a la introducción. Eso fue como un poco la intro, una visión global de lo que es el libro. Ahora pasamos ya a analizar capítulo por capítulo, empezando por la introducción, donde él habla de la ciudad defectuosa, abierta y modesta. A pesar de que en la época medieval pues, se pensaba en la ciudad de Dios, que estaba en la otra vida, y la ciudad del hombre, pues eso fue el medievo y parece que lo tenemos superado. No obstante, seguimos pensando en una ciudad como si fuese un binomio de lo físico, del entorno construido y el entorno social. Que el entorno social en este caso pues, sería el conjunto de relaciones, percepciones, creencias y comportamientos de sus habitantes. Y ahí está pues, esta principal distinción entre la ville, que es el entorno construido, y la cité, que es como un modus vivendi de la gente. En todo el libro esta distinción pues, va a ser un poco la clave para entender el hilo del libro. Desde el siglo XVI, dice Sennett, la cité representa la vida del barrio, los sentimientos y las relaciones entre los vecinos y los extraños y el apego al lugar. Para Sennett la cité es la dimensión de la vida colectiva. Y entonces aquí, como yo creo que sentar estas bases, ¿no?, del entorno construido y entorno social es un poco la clave para entender el pensamiento de Sennett, pues aquí os lanzo la primera pregunta. ¿Qué es la ciudad para ti? Teniendo en cuenta este binomio de Sennett. ¿Qué es? ¿Es el entorno construido o es el entorno social? ¿Quién se atreve a estrenar el debate? Si no queréis... Bueno, si me permites que inicie, aunque no soy un experto en el tema, yo me inclino en la actualidad. La ciudad es el entorno construido. En un futuro es posible que lleguemos al entorno social, pero en este momento, dada la escasez de la vivienda, de los problemas que existen con el alquiler de la vivienda, el acceso de los jóvenes que se emancipan, desgraciadamente estamos todavía en la primera etapa, en el entorno construido. Y mi esperanza es que lleguemos a entrar en el entorno social, sobre todo a medida que las telecomunicaciones se van trasladando al satélite y se va uniformando la capa de comunicación. Y la gente se va trasladando a los entornos rurales buscando mayor calidad de vida y menor coste de acceso a la utilización de la vivienda. Y lo dejo.
Vale, gracias. Gracias, Félix, ya que tienes fe en la tecnología, que nos tiene que facilitar pues, la potenciación del entorno social. No sé si alguien más quiere decir algo al respecto de este tema. Luis Miguel. Bueno, sí, yo la verdad es que no soy experto en la materia, ni muchísimo menos, y nunca había reflexionado ni pensado sobre estos temas de la ciudad, ¿no? Sobre esta un poco dualidad entre la vir y la site, y el entorno de la construcción y el entorno social, ¿no? Pues los edificios, las calles y por otra parte pues la convivencia y cómo vive la gente, ¿no? Además, he estado leyendo el libro, me falta mucho por leer y trato de contextualizar también el libro pues, de la época que hablan, del medievo y tal, y la situación actual, ¿no? Entonces yo creo que por una parte, pues bueno, pues el desarrollo excesivo de las grandes ciudades al final llevan a que prevalezca el entorno de las construcciones, y va perjudicando, yo creo que ese entorno social, ¿no? Entonces esa búsqueda de equilibrio que aparentemente pues es el óptimo y al que además los distintos arquitectos o urbanistas de los que habla Bennett, pues parece que es como la aspiración, ¿no? Buscar ese equilibrio entre esa dualidad, pues viene también pues de alguna manera de que la parte de la construcción ¿cómo decirlo? No sea tan fuerte, tan potente que al final domine la parte social, ¿no? Entonces, por lo menos yo creo que el equilibrio hay que buscarlo o se tenderá al equilibrio, pues de alguna manera cuando es el individuo, es el ciudadano, el que, pues no sé si domine o al menos se sienta cómodo en ese entorno de construcción, ¿no? Entonces es como ese equilibrio inestable, ¿no? ¿Sabes? Entonces un poco como lo veo, ¿no? Y sin duda, pues las tecnologías pues pueden facilitar esa socialidad de una ciudad, vaya. Gracias, Luis Miguel. Creo que Pepa ha pedido la palabra, luego, al menos así me ha salido el orden, luego Belia, Gregory y luego Jesús. Pepa. Bien, yo quería hacer la observación que ha hecho ya Luis Miguel, ¿no? Que pienso que el kit o la cuestión tiene que estar en el equilibrio que se consiga entre el entorno construido y el comportamiento social, ¿no? Y eso, tal como vivimos actualmente, es muy difícil de delimitar, ¿no? Porque no podemos pensar en este momento con carácter global en un tipo de ciudad único. Hay tantos tipos de ciudad actualmente, desde Ciudad de México, por ejemplo, que es como el ejemplo de la ciudad expansiva, ¿no? Hasta pequeñas capitales de provincia en Europa o pequeñas ciudades en Europa Central que se manejan con otros entornos. Yo lo que no sé es cómo se puede encontrar ese equilibrio, pero indudablemente tiene que variar en función del entorno físico, de los servicios que se gestionen en la ciudad, cuál sea el predominio, si es más industrial, más agrícola. Bueno, aunque el carácter agrícola parece que excluye el concepto de ciudad, pero bueno, si es más industrial o si es más de servicios o más comercial, eso habría que verlo en cada situación concreta, ¿no? Establecer un tipo único, yo creo que en este momento no es posible, ¿no? Pienso yo, no sé. Ya. Perfecto. Muchas gracias, Pepa. Belia. Bueno, yo pienso en lo que respecta aquí a mi país, se ha ido más por la parte de construcción, sin pensar en la parte de manejarse con la ciudadanía, ¿no? Con los que hacemos la ciudad. Se ha tenido algunos detalles de poder construir
una ciudad o uno, acá se está construyendo muchos desarrollos, pero nada más se piensa en hacer casas, ¿no? En construir casas y a veces nada más no se fijan en el entorno ni nada. Interviene mucho la política aquí, ¿no? Gobierno, entonces, y dependiendo cuánto yo, y no es porque sea México y sí me duele, hay corrupción y en la construcción hay mucha, y yo estuve dentro de ese ambiente, ¿no? Entonces, se han dado atisbos de querer hacer algunas cotos, le llaman acá, como son como fraccionamientos cerrados, donde ya se está promoviendo que haya una más convivencia o tenga esa parte, la ciudad de alguna ciudad chiquita dentro de una ciudad, ¿no? Y hacer que los mismos miembros puedan convivir y desarrollarse entre todos ellos más sano, ¿no? Y hasta lanzas una campaña de publicidad, también en base a veces van dirigidos nomás a jóvenes, el tipo de construcción de ahí, o las casas, y algunos les implementan también la parte ecológica, la sustentabilidad, y algunos hasta una parte de comunidad dentro de la misma, dentro del mismo fraccionamiento, porque ya elaboras una casa club que le llaman, ahí se me va, o como un teatro al aire libre, ¿no? De hecho, yo una vez, junto con otro amigo, quisimos hacer un fraccionamiento, casi el mayor porcentaje siendo ecológico, ¿no? Y sustentable. Pero no era posible porque no es vendible, según esto, ¿no? No era vendible hace 10 años, a lo mejor. Y en detrimento del costo-beneficio sí era factible, pero normalmente no se... Aquí se ha ido más a la ciudad de la construcción, ¿no? Se empiezan a hacer atisbos de, como ya está saturado todo y ha habido muchos problemas sociales, a manejar ya una parte de cómo la esencia, ¿no? Más que nada de la ciudad, que lo hacemos todos los demás. Entonces, yo creo que va en pequeña escala dándose algún paso, ¿no? A lo que yo he visto aquí en mi país, ¿no? Y en lo que yo me he dado cuenta y en lo que podemos hacer en algunas ya colonias viejas que se incrementaron y que, por ejemplo, ya no hay tantos parques o ya no se pensó en la reunión de la ciudad, de los que convergen en ese barrio, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pienso y está interesante el libro porque va a esa parte, ¿no? Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, Belia. Ahora creo que seguiremos profundizando en lo que es la visión de entorno construido y entorno social desde México, porque seguirá Gregory y luego Jesús. Hola. Yo creo que la ciudad es la apropiación de la sociedad del espacio físico. En general, eso es lo que provoca que exista una ciudad, el que la gente vaya haciéndose de la estructura arquitectónica y eso le permita cierto nivel de desarrollo cultural, económico, etcétera. Una de las situaciones está en que debido a ciertas condiciones, por decir como se planteaba anteriormente, una de las condiciones de seguridad acá por decir en la Ciudad de México, lo que hace es que limita esos espacios, pero no en una, digamos, una visión de apropiación, sino más bien en una construcción de un muro de seguridad que vaya permitiendo evitar asumir ciertos riesgos. Entonces, la sociedad va transformando los espacios físicos de acuerdo a sus necesidades. Aquí probablemente nosotros tengamos un híbrido en México, donde tenemos partes de primer mundo que tratan de funcionar de una manera muy smart, versus miras a través del muro y encuentras las ciudades más pobres que te puedas encontrar, donde lo smart no va a llegar ni siquiera en la próxima década. Y que eso ni siquiera está contemplado, porque en esos espacios públicos se intenta mantener, digamos, el sistema económico lo más fluido posible y sobrevivir dentro de esos espacios. Entonces yo creo que la sociedad es la que va construyendo los espacios físicos. En algún momento de pensar, vamos a suponer que se transformara la ciudad y que abrieran
espacios para no sé, un desarrollo cultural o deportivo y demás, las mismas necesidades de la sociedad harían que esos espacios probablemente se encontraran cercados por, si hay grupos de violencia que los ocupan, entonces no se va a poder desarrollar para lo que estaban hechos. Entonces, no es tanto el espacio físico, más bien yo creo que tiene que ver con las comunidades. Y este aspecto de barrio, en el que habla de primera instancia en el libro, es si tú te apropias del espacio de donde vives, lo cuidas. Todo lo que, o sea, te apropias, le das una importancia y por lo tanto lo cuidas. Si eres parte del barrio, tratas de mejorarlo y que la dinámica misma de la ciudad mejore o de ese pequeño espacio mejore. Yo creo que uno de los fenómenos está en que cada vez tenemos menos apropiación de las cosas y menos pertenencia a las mismas. Como ya podemos ir de un lado a otro, como nos podemos mover de un lado a otro, entonces ya no te haces parte de un lugar. Muchas veces asumías el que yo soy de este lugar y yo cuido mi barrio y yo conozco a todos los que ahí viven y los que ahí viven me conocen a mí y somos pertenecientes a una comunidad y modificamos el espacio físico a las necesidades. Acá en México muchas de las cosas que han sucedido es que en vez de expandir esas posibilidades, se limitan. Entonces lo que pones es barreras para que cierta circulación vial ya no pase por ahí. Entonces eso asume un riesgo para los habitantes del espacio donde estás. Tienes que mantener un sistema de vigilancia distinto porque los del barrio de al lado pueden dejar ir a lo mejor ciertas personas hacia el tuyo. O sea, yo creo que las condiciones de la sociedad son las que van construyendo las ciudades y México implosiona. O sea, México se construye hacia adentro. La Ciudad de México es algo que se va sumando. En vez de abrir los espacios, esto se va sumando como bloques de Lego, uno tras otro, y entre más quepan dentro, mucho mejor para lo que se necesita. Pero lógicamente eso hace que haya escasez de todos los servicios y por lo tanto haya, digamos, no se puede haber un edificio gigantesco de última generación que funciona hasta de manera ecológica y al lado puede haber una casa o un barrio que a veces no siquiera tenga agua y estén peleando por mantener vivo un lugar y otro. Entonces yo creo que las ciudades se forman a través de la sociedad. La sociedad es de acuerdo a sus necesidades. Al menos esta parte del mundo maneja. Esa es mi opinión. Muchas gracias por tu reflexión, Gregory. Desde luego la complejidad del entorno, ¿no? Pues requiere esta visión tan compleja también y panorámica. Yo creo que a raíz de lo que tú decías, que estamos ahora moviéndonos mucho, pues quizás la pandemia nos ha devuelto a un lugar y nos ha situado un poco en este contexto más de pertenencia. Pero bueno, tenemos muchas manos arriba. Está Jesús, luego Jorge, luego Ángeles y después Yareli. Jesús, adelante. Muchas gracias, Magda. De antemano me disculpo porque como no estoy en casa, como decía al principio, pues seguramente van a filtrar un poco algunos ruidos del entorno que pues no está en mismo controlar, pero les agradezco la enorme oportunidad de poder comentar este libro de Sénec, que para mí está resultando muy interesante descubrirlo, y yo apenas he leído unas 130 páginas de las 300 que lo conforman, entonces todavía tengo, digamos, unas primeras impresiones muy interesantes sobre el libro. Creo que es una buena invitación esta oposición que hace sobre el entorno construido y el entorno habitado, sobre la Villette y la Cité. Me parece que es una muy valiosa invitación a reflexionar sobre cómo estamos habitando nuestras ciudades, ¿no? Yo que provengo del entorno de los medios de comunicación por principio y después del urbanismo, ya en posgrado, me he topado con el hecho de que se demuestra cotidianamente que la tecnología, los nuevos descubrimientos tecnológicos que hacemos,
por principio no sabemos realmente para qué son, o el hombre los construye, los habita y después ya se sabe para qué sirven, ¿no? Y de alguna manera esto es también parte de esta reflexión que nos invita a hacer CENET, ¿no? Se construye ciudad, pero ¿para qué? Se construye para quiénes la ciudad, ¿no? De modo que al habitar podemos hacer modificaciones, podemos, como dice Gregory, apropiarnos del espacio, o podemos rechazar la manera como está organizada la ciudad y buscar nuevas formas de organización, que es lo que se ha estado haciendo desde hace varias décadas, ¿no? Yo decía hace un momento, hacía alusión al tema de los medios de comunicación, porque en alguna sesión anterior se trajo a colación a McLuhan, cuando se hablaba de este cambio tecnológico para adaptar nuestros vehículos, nuestra movilidad, para causar menos efectos negativos hacia el medio ambiente. Y este teórico canadiense de la comunicación, de alguna manera, también fue urbanista, en algún sentido, porque incluyó a la ciudad como un medio más de comunicación, junto con la televisión, junto con el automóvil, junto con todas las tecnologías que el hombre ha construido. Y él explicaba, él decía, su teoría manifiesta, todas las tecnologías son extensiones de las capacidades del hombre. ¿Qué veía McLuhan como extensión de alguna capacidad del ser humano en la vivienda y en la ciudad? La posibilidad de extender la piel, decía él. En principio, decía McLuhan, la ciudad es nuestra segunda piel. Nuestra casa y nuestra ciudad son una segunda piel que nos van a proporcionar abrigo, fundamentalmente, mantenernos en un clima adecuado, que no sea tan extremoso como el que es tan cambiante fuera del entorno habitado. Y a la teoría de McLuhan, otros teóricos han sumado otras funciones básicas y han dicho, bueno, también nos sirve para proveernos de alimento. Eso es fundamental, ¿no? Tener energía para poder funcionar como seres vivos que somos, y tener un refugio para asegurarnos de que los otros pues no nos van a perjudicar cuando estemos dormidos, ¿no? Cuando estemos en una situación de vulnerabilidad. Y esto es lo que fundamentalmente nos ha permitido como sociedad, como humanidad, progresar. Desde mi punto de vista, retomando todas estas ideas desde mi punto de vista personal, para mí la ciudad es un hábitat, y también no solamente es lo construido, es un hábitat y también es un medio social y también es un medio de comunicación. Yo creo que la Ville, así como la plantea CENET, vendría a ser el canal por el que corre, por el que fluye toda esa información y todas esas relaciones que establecemos con los otros seres humanos con los que nos relacionamos en ese entorno construido. Y la cité vendría a ser efectivamente lo habitado, pero vendría a ser el contenido de esa comunicación, ¿no? De modo que lo social aquí tiene todo que ver, ¿no? Ese sería como mi primer planteamiento, como un primer acercamiento a estas ideas de CENET, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Veo que este dualismo de Ville y Cité de CENET os está sirviendo mucho como herramienta heurística, ¿no? Descripción de la ciudad, da mucho juego. Jorge. Sí, gracias. El dualismo siempre incentiva porque simplifica mucho los problemas, ¿no? Como arquitecto tengo que defender a la ciudad construida porque vivo de ella. Y es más, estoy todo el tiempo luchando para conseguir proyectos. Lo que pasa es que como tengo una cierta preocupación social, pretendo que los proyectos jueguen un papel en la sociedad, pero en ese orden, es decir, construir para ejercer influencia en la sociedad, no al revés. Quizás ese es el error. Yo creo que CENET lo dice.
Y generalmente ahora hay como un afán de, sobre todo en el mundo político, de que para demostrar que están haciendo algo hay que mostrar obras. Es más rentable mostrar un proyecto que quizás un programa de acción social. Eso también diferencia a los bloques políticos, ¿no? Es decir, aquí en el pueblo donde yo vivo, del medio a la derecha intentan hacer obras durante su periodo de gobierno. Cuando gobierna a la izquierda intentan hacer acciones sociales. Quizás como apostando más por la BIL o por la CITE. Simplemente quiero decir que yo estoy del lado de la BIL por necesidad profesional y porque creo que se pueden hacer cosas construyendo mejores viviendas, construyendo mejores escuelas, construyendo mejores centros de salud, organizando mejor la ciudad, haciendo mejores espacios urbanos, mejores parques. Esa es la creencia que tenemos los arquitectos y probablemente no estemos muy acertados quizás por lo que dice Sennett, porque históricamente no queda ningún arquitecto en pie prácticamente en el libro, es decir, que estamos todos muy cuestionados porque al final el hecho de pensar que con obras vamos a condicionar a la sociedad o mejorarla es bastante naif. Simplemente eso. Perfecto, pues yo estoy en una constructora y por eso, simplificando mucho, estoy totalmente del lado de la CITE. Es una contradicción, Bueno, es una contradicción. Es decir, que deberías es una entonces... contradicción con la cual tengo que convivir. Bueno, ahora tenemos Ángeles, Yareli y luego Ural. Ángeles. ¿Me escucháis? Es que tenía que apagarlo porque estaba aquí mi gata maullando, que la habréis oído. Vale, yo vivo en Madrid, en España, y entonces un poco al hilo de todo lo que estáis diciendo, que claro, te va cambiando la perspectiva con cada uno que habláis, sí que me venía un poco el recorrido a lo largo de mi vida. Yo tengo 57 años y entonces estaba pensando a lo largo de mi vida en dónde yo he habitado. Yo he habitado en casa de mis padres, que era un edificio pues muy humilde, de trabajadores obreros, de estas primeras obras que se hicieron en Madrid en plan, pues eso, de pasar gente de chabolas a vivir en edificios. Y ahí sí que tengo un buen recuerdo de barrio, o sea, un edificio que era pues muy sencillo, con pocos servicios, no había parques, no había columpios para los niños, para ir al médico tenías que desplazarte no sé qué. En cambio sí que tengo el recuerdo de barrio de mis vecinos, de bajar a jugar, de divertirme, de sí sentirme parte de la comunidad. Después, cuando ya me emancipé, pues yo he tenido la suerte de vivir en un edificio que estaba construido para jóvenes, era un edificio del gobierno, de jóvenes con bajo alquiler, y estaba construido de manera que era como una especie de espiral, y estaba construido, yo creo que el arquitecto lo construyó pensando en que se formara comunidad. Pero es cierto que yo ahí no he tenido sensación de comunidad. Fijaros, os cuento un ejemplo, que en la planta mía, que yo vivía en una planta 11, vivíamos otra chica y yo, solamente había dos vecinas. Entonces, mi vecina, me la encuentro un día en el ascensor, iba con una niña pequeña y le digo, anda, ¿es tu sobrina tal? Y dice, no, es mi hija. O sea, es que no la había visto durante 9 meses que tiene un embarazo. Entonces, así me pasaba pues con la mayoría de la gente. Y ahí teníamos más servicios, porque además fue un proyecto comunitario que partió de una cooperativa de gente que nos asociamos para sacar adelante ese proyecto y tal. Y ahora estoy viviendo ya en mi casa y la construcción sí que yo creo que ahora pues es una construcción que sí que se ha preocupado mucho de que haya espacios, zonas verdes, de esto que es pues todo alrededor de una manzana donde los niños pueden bajar a jugar, de los vecinos y tal, pero o sea, ya mucho más dotado y tienes muchos más servicios, tienes de todo, pero es como que cada vez pierdo más el sentido de barrio y el sentido de comunidad. Un poco, pues esto es lo que quería comentar. O sea, para mí es como una contradicción que a medida que los edificios en los que habito están más dotados,
yo me siento como menos parte de la comunidad. Alguien comentaba antes lo de ese sentido de cuidar las cosas, que quizás cuando teníamos muy poquitas cosas las cuidábamos más, y ahora que disponemos de mucho más es como que hemos perdido un poco el sentido de la comunidad, aunque sí que es cierto que durante COVID pues sí que pues hemos visto quizás pues esas iniciativas más cooperativas y tal, pero bueno, un poco esa es la reflexión que quería compartir. Es muy interesante la reflexión, Ángeles. De hecho, Sennett dedica a este fenómeno una parte de su libro cuando habla de que un entorno que ha sido pobre en cuanto a la calidad constructiva, pero rico socialmente, y ahí da el ejemplo de los shikumen, los barrios tradicionales de Shanghái, se ha convertido en un entorno rico en términos de calidad constructiva y pobre socialmente, que es el actual distrito financiero Pudong, que ha sido construido en el lugar donde arrasaron con los shikumen, ¿no? Y no, evidentemente no era una externalidad totalmente inesperada, porque el conjunto desde luego está dotado con muchísimas facilidades, amenities, zonas verdes, de juego, todo lo que te puedas imaginar. O sea, es un conjunto de viviendas de alto standing, pero la gente pues no construye comunidad. Entonces es un fenómeno que los arquitectos de este grupo, que hay un par al menos, pues podrían explayarse mucho, supongo. Yareli y luego Oral. Hola a todos, bueno, soy Yareli y bueno, me conecto desde Lleida. Y bueno, el panorama que se plantea es bastante interesante y también de igual manera es interesante escuchar los diferentes puntos de vista. Pero también considero que, dado en los tiempos que estamos, ya no recae tanto la responsabilidad en la construcción respecto a la vida social. Ahora tenemos que tener en cuenta que la tecnología lo ha cambiado prácticamente todo y que eso nos ha cambiado también la forma de relacionarnos. Ahora ya la vida social ya no es igual que antes. Yo creo que ahora nos socializamos menos, creo que los dispositivos nos ocupan muchísimo más tiempo. Si vas a una reunión vas a ver que la mayoría siempre está la mayor parte del tiempo con su móvil. Entonces yo creo que los tiempos son bastante diferentes y que toca combinar todo lo que ahora existe para tener una vida social un poco más saludable, porque es necesaria para la convivencia y para todo. Yo creo que, bueno, que todo lo que han comentado es muy interesante y concuerdo con muchos puntos de vista, pero creo que también no todo recae en la construcción. Sigo pensando que también ahora hay mucha responsabilidad también en la forma en que manejamos la tecnología, que considero que no lo manejamos de una manera saludable y mucho menos responsable. Gracias, Ariel. Muy, muy interesante esta reflexión, ¿no? Su componente que no se ha tenido en cuenta hasta ahora. Sennett no lo destaca como un factor, digamos, muy, muy influyente. Ural. Hola, bueno, mis disculpas por aparecer un poco tarde, que aquí son las 12, estaba almorzando. Bueno, tuve la dicha de encontrarme con este libro que me encantó, y después me fui para atrás a leer otros libros de Sennett. Yo creo que yo me apoyaría por la Cité y viviría en esta conflictividad constante como Magda. Sobre todo me gustó porque siento que a pesar de ser anglosajón, ¿verdad? Y toda su trayectoria en el norte global, hay mucha empatía y mucha humildad, digo yo, como él se posiciona ante nuestras problemáticas en el sur global. No me gusta decir tercer mundo, pero ya está desfasado en el sur global. Y aquí compartirles, ¿verdad? Que quizás yo me apoyo por la Cité y más la construcción social, porque, bueno, por mi contexto, ¿verdad? Yo nací en Nicaragua y la capital de Nicaragua, Managua, o sea, se constituyó capital, siendo de que era muy joven en relación con las otras dos ciudades, las primeras colonizadas, digamos, León y Granada. Entonces, además de ser joven para constituirse capital y tener que hacer todas estas movilizaciones, después, 20 años después, justo 20 años después, muy temprano, hubo un terremoto que devastó, o sea, alrededor del 70% del entorno construido en el centro. Entonces, y después de eso es la guerra, entonces nosotros no tuvimos centro, lo que iba a ser, digamos, y lo que simbolizaba, estaba dentro del imaginario. El centro urbano construido no lo tuvimos. Entonces, claro, la ciudad se fue expandiendo, hicieron diferentes subcentros, entonces fue
una anarquía espacial, así le llama Sabrina Duque, que ella hizo. Interesante también, no solo como el medio construido, sino que también la geografía, porque vino aquí una ecuatoriana a hacer como una tesis doctoral y nos compara cómo nosotros nos comportamos en relación a nuestra geografía también, relacionada a los volcanes, ¿verdad? Que de repente cómo podemos vivir con el conflicto y con esta amenaza constante, y cómo se refleja en la ciudad. Entonces yo creo que yo, en definitiva, bueno por mi contexto espacial y también social, me ubicaría más a lo social, a la construcción social y a la CITEC. Eso. Muchas gracias, Ural, por esa defensa de la CITEC. Yo creo que con esto cerraremos esta primera pregunta y vamos a seguir avanzando. Si las ciudades reflejan el modo de vivir de la gente, el cosmopolitismo, y aquí Sennett evoca a Kant, hace que la ciudad es más rica, más diversa, pero también a su vez más defectuosa, sobre todo si tenemos en cuenta la eterna escasez de trabajo, de recursos y de vivienda. Por lo tanto, en este cosmopolitismo, que es la abertura al otro en principio, también está sembrada la semilla de prejuicio y el rechazo, un poco de recelo hacia el otro. Sennett hace un símil bastante interesante entre el proceso abierto del trabajo en el laboratorio, concretamente él trabajaba en la MIT, donde la metodología pues siempre era una metodología que no tenía un procedimiento cerrado, sino en vez de eso había un procedimiento que constantemente se revisaba sobre la marcha y por lo tanto no obedecía a un esquema lineal. Pues él establece un paralelismo entre esta metodología abierta de trabajo en el laboratorio y la forma abierta de hacer la ciudad o hacer las cosas en general, ¿no? O sea, él piensa que desde luego el modelo abierto es como casi universalmente implantable en las metodologías. Y aquí cita al arquitecto Robert Venturi, que dice: me gusta la complejidad en la arquitectura. Prefiero la riqueza de significado a su claridad. En esta cita prácticamente podría servir de resumen de lo que está propuesta de Sennett para las ciudades. Sennett habla mucho de clásicos, de la época de Grecia clásica, y también de los filósofos, y dice que ya Aristóteles había observado que la complejidad y la heterogeneidad es buena. Es buena tanto para la ciudad, para la polis, como la política, porque incita a la gente al ejercicio de entender e incluir los puntos de vista diferentes. Sennett establece 5 valores como principios fundacionales de su ética para la ciudad abierta, y es la libertad, la tolerancia para las diferencias, la igualdad como fuerza liberadora de las creencias estereotipadas, y el idealismo pragmático, es decir, pasar de la idea a lo posible o de lo posible a lo realizable. Esta ciudad ideal pero realizable es de alguna manera el reflejo del Homo Faber, ¿no? de la modestia del Homo Faber. Homo Faber, además de ser el hombre, ¿no? productor, es el libro que antecede en la trilogía, el libro que estamos leyendo. El Homo Faber es el hombre cuyo orgullo fue el trabajo bien hecho, pero esta figura se perdió un poco durante la Revolución Industrial, donde el hombre que fabrica pues, pasó de ser artesano a una simple pieza del engranaje humano dentro de una maquinaria compleja, ¿no? Y bueno, ahí podemos hablar luego del Fordismo, de los totalitarismos que han utilizado la fuerza bruta del Homo Faber para fabricar las armas del régimen. Y al final, en la sociedad postindustrial, el Homo Faber se convierte en trabajador precario y deprimido del área de servicios, ¿no? No obstante, Richard Sennett quiere recuperar esta ética de Homo Faber, orgulloso de su trabajo día a día, y reproducirlo en la pequeña escala local, ¿no? Este ethos de artesano empoderado, traducido al lenguaje de urbanismo, pues
ahí vemos a Jane Jacobs prácticamente con su propuesta, donde la ciudad es como un conjunto de vecindades autorregulados. Veamos más adelante que Sennett discrepa con Jacobs, pero en este punto convergen, ¿no? De recuperar pues este ethos de las ciudades, o sea, por un lado está el Homo Faber que hace, que fabrica, y por otra parte está la ciudad que se autocrea, ¿no? O sea, por ahí iría un poco de paralelismo. Entonces, y aquí pongo una foto de un Fab Lab con un comentario pues que el Homo Faber del siglo XXI pues es alguien que retorna a la producción, a la autosuficiencia, a crear. Y aquí lanzamos la segunda pregunta. ¿Qué importancia tiene establecer la ética para una ciudad? Y sobre todo, ¿qué principios o valores éticos fundacionales estableceríais para la ética urbana? Es decir, ¿tiene importancia la ética para la ciudad y cuáles son los valores éticos que deberían de ser los fundamentos de la ciudad? Es una pregunta más de naturaleza filosófica, pero yo creo que Sennett pues, dice que eso lo tenemos que tener claro cuando hablamos de las ciudades. Jorge. Pues voy a responder de un modo práctico. Creo que el urbanismo del siglo XX defendía una ciudad ordenada por zonas que estaban especializadas en determinadas actividades. Es lo que se conoce como el zoning, es decir, áreas para trabajar, áreas para descansar y dormir, para vivir, áreas para la recreación, casi como un organismo donde tú te vas moviendo según lo que tengas que hacer. Ese modelo creo que ha demostrado su inutilidad. Y ahora una de las tendencias que defendemos, o por lo menos yo la defiendo, es la de una ciudad basada en la mezcla de usos y por tanto la mezcla de habitantes. Porque lo que producía el zoning al final era una segregación por grupos sociales y al final por clases sociales. Entonces creo que la complejidad que defiende Sennett es que la ciudad no divida a la sociedad, sino que la integre. Y claro, cuando la integras hay complejidad, porque entonces te encuentras con gente que nada que ver contigo, pero tendrás que relacionarte con ellos. Y me parece que ese planteamiento es el principal valor, es el ético, digamos, el de no segmentar a la sociedad con la ciudad, sino que lograr, no sé, integrar a los diferentes grupos sociales y que aprendan a convivir. Creo que ese es no sé si esto responde mucho a la pregunta, pero yo creo que sería ese el punto fundamental de una ética urbana. Sí, yo creo que sí responde. Fundamentalmente es el principio de diversidad, ¿no? O sea, en defensa de una diversidad y diversidad abierta, ¿no? Así lo he entendido. Pepa. No, insistir un poco en lo que dice Jorge, ¿no? Que de partida habría que tener un punto de partida que sería la ciudad abierta e igualitaria, y a partir de ahí conformando cuáles serían las necesidades, pero éticamente hay que establecer el principio de igualdad, ¿no? Y por lo tanto, eso tiene que partir dentro del ámbito geográfico constructivo de un carácter igualitario, de cómo se define o cómo se va modificando lo que es la estructura de la ciudad abierta e igualitaria, ¿no? Como principios éticos. Perfecto, o sea, ya tenemos prácticamente, vamos coincidiendo, ¿no? Con Sennett, ya tenemos la ciudad diversa, la ciudad abierta, la ciudad autoritaria. Ural. ¿Has pedido la palabra Ural? Creo que tienes una manita virtual, vale. Que no escuché. Perfecto. Ya. Sí. Yo también, bueno, en el rumbo también de la CITE, me ubicaría que efectivamente la ética
corresponde a la integración y a una ciudad igualitaria. Y aquí también, bueno, poner un ejemplo de que, no sé, me ubicaba allá en Santiago, por ejemplo, y que, claro, ellos tenían un centro muy bien constituido, una ciudad muy bien constituida, bueno, en lo que se puede decir, ¿verdad? Y luego en la periferia estaba toda la, digamos, la precariedad, la marginalidad, pero también me ubicaba y que eso es cómo lo construido condiciona lo social. Pero en mi Nicaragua, que, digamos, esta barreras difusas y que esta precariedad material nos ha obligado a integrarnos espontáneamente, porque aquí es claro, el asentamiento está al lado de la ciudad formal, digamos, entonces, claro, ahí está esta dualidad, si es que lo constructivo, hasta qué punto condiciona o no la ética, me explico, porque quizá aquí en Nicaragua tenemos, digamos, esa posibilidad de relacionarnos e integrarnos en términos sociales de mejor forma, y no así en otras ciudades que son mucho más formales, digamos. Eso. Muchas gracias, Ural. Jesús. Sí, muchas gracias, Magda. Yo pensaría que cualquier intervención, ¿no? O sea, como ya se ha comentado, como ya lo dijo bien Jorge, cualquier intervención que un arquitecto, un urbanista, un ambientalista desea realizar en una ciudad, yo creo que un principio fundamental tiene que ser la ética, la que debe conducir esa actuación, ¿no? Que pueda tenerse a la hora de construir algo. Cuando leía los ejemplos, por ejemplo, el ejemplo de Delhi, en la India, de este espacio comercial informal que visitó CENER, que llamó tanto su atención, pensaba yo, por ejemplo, en el aeropuerto de la Ciudad de México, un proyecto que este sexenio se suspendió en forma definitiva, pero que el sexenio anterior había comenzado a construirse, con la idea de ampliar la capacidad del aeropuerto de la Ciudad de México, porque ya, pues, el actual ya no da para mucho tiempo. Sin embargo, la propuesta que se había hecho el sexenio pasado era construir sobre un entorno ecológico que más bien esta nueva administración pretende rescatar, ¿no? Y un poco la reflexión que ha movido a mucha gente que se ha referido sobre este espacio es, se construyó ya un primer piso sobre lo que antes era un antiguo lago, o lo que quedaba del antiguo lago que conformaba buena parte de lo que hoy es la Ciudad de México, y que fue desecado desde hace muchas décadas, siglos. Y bueno, mucho de la reflexión que hoy provoca esa instalación que quedó apenas así como una plancha sobre ese espacio que todavía conservaba ciertas características ecológicas, pues es que con el tiempo esto se va a ir hundiendo. Hoy lo que se pretende hacer es construir un parque ecológico en ese lugar, reforestar, permitir que el agua regrese a su cauce con la lluvia de manera natural, pero mucho de la reflexión que hoy tienen los urbanistas, los arquitectos sobre el espacio es, esto va a quedar allí, lo que ya había iniciado el presidente anterior, pues va a quedar ahí como un monumento a lo que no se debe hacer en ese espacio construido, ¿no? Entonces, yo pienso que la actuación que cualquier arquitecto, urbanista o un político que tome decisiones de cómo intervenir en la ciudad, sí debe ir acompañada de una fuerte carga ética, de qué voy a provocar, para qué estoy haciendo esto y cuáles podrán ser las consecuencias. Si yo voy a construir sobre un suelo fangoso que después se va a ir hundiendo gradualmente, pues esto va a tener unos costos económicos de mantenimiento enormes que bien podrían estarse utilizando para cuestiones mucho más sociales y para densificar algunas zonas, construir estos proyectos de usos mixtos a los que se refiere Jorge, y permitir de alguna manera una mejor convivencia, ¿no? Quizás lo único que yo extrañaría en el discurso que hasta ahora he visto de
Sennett en este libro que me encanta. Me parece que se va a volver a ser un libro de referencia en cuanto al tema de la ética, es que no se ha referido hasta ahora al derecho. Yo entiendo que hay un poco de reticencia en los sociólogos a referirse de manera muy específica sobre cuestiones que tienen que ver con la ley, con las normas, pero esas leyes y esas normas están construidas también justamente para facilitar una justicia en términos urbanos, ¿no? Entonces, yo nada más lo único que le añadiría a lo que hasta ahora he leído de Sennett es la importancia que tiene recuperar el derecho a la ciudad en términos de que sean reconocidos los derechos de las personas a habitar una zona urbana, y por otra parte el derecho de la ciudad, que es el que facilita que las empresas desarrolladoras o los gobiernos no cometan este tipo de errores como el que me venía a la mente, ¿no? Cuando estaba revisando esta parte de Delhi, ¿no? Yo creo que eso como sería interesante que lo hubiese incluido. Sé que ya no va a escribir más, lo cual lamento mucho, pero creo que eso también valdría la pena resaltarlo, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Luis Miguel. Ángeles había pedido antes. Ah, disculpa. Pues Ángeles y Luis Miguel. Hola. Esto relativo a la ética, es verdad que los valores que has recordado, que yo creo que todavía no he llegado a esa parte del libro, en cuanto a igualdad, estaba pensando que sí que es cierto que quizás se piensa mucho en la igualdad en cuanto a la distribución de los servicios, que haya determinadas equipaciones en todas las áreas, pero en concreto, por ejemplo, en Madrid, pues sí que es cierto que en el área norte pues siempre ha habido más zonas verdes, más dotaciones, a lo mejor servicios de una calidad superior. Y yo ahora dándole vueltas un poco a esto del tema de la igualdad, digo, sí, igualdad en servicios, pero luego, por ejemplo, aquí tenemos una incineradora muy cerca, donde se traen pues todas las basuras de todo Madrid, que es una población importante. Entonces, claro, ¿hasta qué punto la incineradora, si decimos pues, que éticamente sería importante pues, tener en cuenta que tiene que haber una igualdad, se ubica únicamente en una zona de Madrid, zona sur, donde pues, es una población quizás más pobre o más económicamente menos potente que lo que es en la norte, pero también a lo mejor equitativamente habría que distribuir esos servicios. O sea, ¿por qué solamente hay una incineradora que acumula lo de no sé cuántos municipios y no está también distribuido pues, en los 4 puntos cardinales, por ejemplo? O sea, un poco sí que me parecía como valor muy importante el tema de la igualdad, pero claro, luego a la hora de cómo haces esa distribución, pues sí que entiendo pues, que es un dilema, ¿no? Porque claro, si es una zona con valor ecológico, pues no quieres poner ahí una incineradora, pero en cambio, si es una zona que tiene poco valor ecológico y encima vas y colocas una incineradora, pues todavía peor para esos habitantes, ¿no? Es un poco el debate que me venía ahora a la cabeza en cuanto a igualdad, pero claro, cómo distribuyes determinados servicios que no son como muy deseados en ninguno de los lugares. Gracias, Ángeles. Con vuestros ejemplos de Jesús de aeropuerto y Ángeles de incineradora, pues vemos claramente que la ética de la ciudad llevada a la práctica pues es mucho más compleja, ¿no? que los 5 principios que declarasen. Luis Miguel. Sí, gracias, Magda. Sí, la verdad es que, bueno, un poco reflexionando sobre todo lo que estés comentando, yo pienso que lógicamente, inevitablemente, la ciudad, el urbanismo tiene que tener un sentido y una finalidad ética. Cualquier actividad dentro de una sociedad, el sentido ético pues tiene que estar siempre presente, ¿no?
a mí además esto me hace mucho pensar en sistemas. Es decir, o sea, pues por ejemplo, yo no puedo pensar en una ciudad como una ubicación aislada que no está dentro de un territorio. Y entonces el sentido de la ciudad lo veo dentro de un territorio, ¿no? De un territorio mucho más amplio, que puede ser un país, una provincia, una comunidad autónoma, ya dependerá de cómo geográficamente o administrativamente pues, se esté dividido, esté establecido el sistema en cada uno de los territorios, ¿no? Y esto me parece importante. Y luego, por otra parte, cuando hablamos, si he entendido bien, de esa necesidad de que el urbanismo, pues no sé, se lidere o pretenda incorporar esa finalidad ética, pues un poco lo veo lo mismo. Es decir, yo creo que es dentro de la sociedad donde tiene que haber esa ética, sea, pues, por ejemplo, hacia la distribución igualitaria, hacia que todos los habitantes pues, puedan tener acceso a todos los servicios, y dentro de los distintos actuaciones que se puedan llevar a cabo, una de ellas, sin duda, es el urbanismo. Pero lógicamente de una forma aislada nunca va a tener capacidad de generar una igualdad o de generar esa finalidad ética. Es decir, es muchísimo más complejo, ¿no? Tiene que ser un urbanismo con otra serie de actuaciones, ¿no? Desde, yo qué sé, pues la distribución económica, la distribución territorial, pues un poco lo que hemos comentado, ¿no? Se generan externalidades positivas, pues no sé, pues porque a lo mejor en un sitio se ubica pues, no sé, una universidad, un museo, y sin embargo se generan aparentemente externalidades negativas porque a lo mejor se ubica una incineradora, ¿no? Entonces eso no se puede ver de manera aislada, es necesario verlo como un todo, ¿no? Entonces esto me lleva un poco a esa necesidad de siempre pensar en sistemas en que todo de alguna manera pues está influenciado y hay pues networking entre las distintas actuaciones, ¿no? Y no se puede ver de forma aislada porque si no cojea, algo falta, ¿no? Entonces un poco pues son las reflexiones que me sugieren vuestros comentarios, vaya. Jorge. No, quiero decir, tú decías, Jesús Alberto, que echabas de menos que Sennett no hablaba de derecho. Yo echo de menos que no habla tampoco de economía, o suficientemente, porque en el fondo el urbanismo es tratar con el valor del suelo, con el valor del metro cuadrado, y toda línea que trazas ejerce una influencia sobre esos valores. Y la tendencia natural de la gente es a agruparse por igualdad de condición social, no a mezclarse con el inferior o con el superior. Por tanto, la tarea del urbanismo como, digamos, socialmente preocupado o de izquierdas, que sería la propuesta de Sennett y que a todos nos cae bien, es combatir esa tendencia natural a que la ciudad refleje a las clases sociales y las segregue por áreas, e intentar hacer un urbanismo que sea más igualitante, igualizador, y no deja de ser bastante utópico. Es decir, no deja de ser una gran utopía. Pero bueno, ahí estamos. De eso se trata también. Bueno, yo quizás discrepo un poco de lo que tú dices, Jorge, porque han habido algunos experimentos dentro de modelo utópico, ojo, el bloque socialista, donde sí que se ha conseguido esto, es decir, en los fantásticos barrios dormitorio de prefabricados, ¿no? Horribles, pues vivía un profesor universitario al lado de un paleta, al lado de un artesano, al lado de un trabajador de la fábrica, y estaban absolutamente mezclados. O sea, el ideal de Cerdá, que nunca se pudo realizar en Barcelona, que tú al tocar la puerta no sabías qué perfil socioeconómico ni profesional te iba a abrir, pues yo lo he vivido, ¿eh? Que no defiendo aquí el sistema en su conjunto, tengámoslo bien en cuenta,
pero que esta parte se había conseguido, sí se había conseguido. Quizás no hablemos del coste, no hablemos en general qué es lo que ha conllevado, ¿no? Pero no creo que no fuese posible. Posible es. Otra cosa es que no partimos de estos principios y evidentemente es complejo. Solo, si ahora doy palabra a Pepa, sí, solo quiero comentar a raíz un poco de lo que decía Luis Miguel, que yo estoy absolutamente de acuerdo que el urbanismo por sí solo, pues su impacto ético es reducido, ¿no? Que la ética pues tiene que ser una capa que subyace en todos los niveles, el individual, el colectivo, en todos los ámbitos, ¿no? Y sobre todo el político. El político no entendido solamente como el grupo de los políticos, sino política como hacer la vida pública, ¿no? Como hacer la vida en común. Pero yo creo que lo original de la propuesta de Sennett es que él lanza, o sea, habla, ojo, en la ciudad hay una capa de ética que a lo mejor no la vemos en primera instancia porque no es explícita, pero está ahí si rascamos un poco y se puede también construir a partir de ella. Bueno, ya no digo más. Pepa. Micrófono, Pepa. Perdón. Solo lo que ha comentado Jorge respecto de que la igualdad en una ciudad tiene un carácter utópico actualmente, porque la población tiende a ubicarse dentro de las mismas niveles económicos, ¿no? para acomodarse a ese estatus. Que, como dice Jorge, que eso es una utopía, que es utópico el pensar que puedes llegar a ver en las ciudades actuales o en las ciudades que nos acerquen un poco al futuro más nivel de igualdad. Yo ya os he comentado otras veces que yo pienso que el valor utópico no es negativo, es un valor positivo. Es un valor positivo porque es un objetivo a alcanzar, aunque ahora en este momento parezca inalcanzable, no quiere decir que no haya que dirigirse hacia él. ¿No os parece que el valor utópico es un valor positivo? No porque en este momento sea muy difícil de realizar, como dices tú, Jorge, por la incidencia económica del valor del suelo, del valor de la construcción, del nivel económico que pueden acceder las personas en cada zona, sino que hay que tender a que eso se diluya y que en un futuro la igualdad sea más asequible o más fácil de conseguir. La utopía no es negativa, es positiva. Pienso, ¿eh? No, estoy de acuerdo y además en muchas regiones de España el planeamiento te exige que cuando haces un bloque de vivienda libre, digamos, que puede ser de alto standing, tienes que incluir una proporción de viviendas sociales. Lo que pasa es que muchas veces o las viviendas sociales se terminan no haciendo o se acuerda con el ayuntamiento para canjear la ubicación por otro suelo más alejado. Se hacen muchas chapuzas para evitar meter justamente las viviendas sociales al lado de las viviendas de alto standing. Es decir, que el dinero tiene mucha fuerza. Y el que puede hacer esto, en todo caso, será el Estado. Y el poder político tiene mucha fuerza también. Exactamente, bueno, entonces es una puja, pero... Sí, indudablemente, pero yo creo que cada vez menos, ¿no? O sea, que esos chenchures un poco pertenecen al pasado, quizás no tan lejano, pero bueno, si analizamos, no sé, la calidad constructiva de vivienda de protección oficial actual, pues, y las ubicaciones, no, al menos en Barcelona, la verdad es que la cosa no está mejorando visiblemente, ¿no? En este sentido. Bueno, Jesús, creo que levantaste la mano. Sí, muy breve, nada más decir, efectivamente, cuando habla de China, añadiendo lo que ya mencionaban Jorge y Pepa, cuando habla de Shanghái, de alguna manera sí se refiere al tema económico. Lo que pasa es que pienso que Sennett como sociólogo está mucho más preocupado por las repercusiones que tiene lo ya intervenido, pero justamente el tema del derecho trae a colación el tema de la legislación o de las legislaciones urbanas y de las leyes internacionales, es justamente proteger esa necesidad que tiene tanto el empresario como el político de guardar los equilibrios a la hora de intervenir en una ciudad, y que muchas veces, como el mismo Sennett lo menciona,
pues para muchos políticos algunas de estas inversiones que no tienen un origen, un nombre específico, una localización específica a nivel global, pues están siendo muy atractivas para algunos políticos, para algunos presidentes municipales, en el caso de México, alcaldes en otros países del mundo, que en aras de atraer esas inversiones, pues olvidan muchas de las cuestiones, o a veces hasta modifican la legislación para permitir que esas intervenciones se lleven a cabo, y ahí es, digamos que esto entra en el terreno de la lucha social, de reconocimiento de la igualdad que ya se ha mencionado, y de la multiplicidad que son indispensables en todo espacio que compartimos, ¿no? Muchas gracias, Jesús, por la reflexión. Belia, que tenía la manita virtual levantada, y luego Félix. Si nos escuchas, Belia, y quieres hablar, tienes que encender el micrófono. Sí, perdón, perdón. Bueno, respecto a esto, la ética pues es muy importante, pero también la ética puede ser muy ambigua, ¿no? Y depende de la persona, aquí en México, del que esté en el puesto, o en el presidente municipal, presidente de la república y de lo que sea, pues también depende de su ética, ¿no? Para poder a construir una ciudad y tener una sociedad mucho mejor, ¿no? La igualdad, y que sí es cierto, eso no se puede decir que es utópico donde converjan si nos vamos a clases sociales, ¿no? O a cultura más que nada. Pero bueno, en México se han hecho algunos fraccionamientos que algunos, por ejemplo, para la clase de menor recursos, a veces las hacen muy lejos, ¿sí? Y o la de gente con más pudiente, pues más cerca, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Pues a veces también, como dicen, cambiando las leyes para poder construir, aunque no haya agua, aunque no haya esto, ¿no? Entonces, pero también hay veces uno como ciudadano o sociedad, también buscas a irte a vivir a alguna colonia o algún fraccionamiento en base a lo mejor a tu cultura, por ejemplo, o a la manera en determinado, no sé si porque las clases sociales o tener más dinero u otro no te hace tener cultura, o a esa parte que sea parecida o igual a tu manera de pensar o de ser, ¿no? Porque pues a lo mejor en la clase baja puede haber una persona muy culta o que se interese, entonces puedes convivir con esa persona, ¿no? Pero a veces hay otras, aunque sean también de clase alta, pues que le entran a muchos problemas, drogas y todo, y puedes tener toda esa parte. Entonces es complejo a veces vivir con tus mismas paisanos, por decir, tu misma sociedad, pero el chiste está en la ética de cada quien, en el respeto que tengamos por hacer de tu barrio, de tu colonia, de tu círculo, una mejor vivienda, una mejor manera de vivir, ¿no? Entonces, sí que depende de cada persona o cada mente, y también los urbanistas tienen eso. A veces hay mucho urbanista con muchos proyectos buenos donde se incluye y se piensa primero en el que va a habitar, pero también depende del que esté en el proyecto en gobierno, que te dé oportunidad y que te lo autorice, ¿verdad? Si no, puede pasarse ahí años y años y años, y ahí quedó en un buen proyecto posiblemente, porque a veces lo tienes que adecuar con parte sociológica, con parte psicológica, y todas las demás materias que puedan intervenir para realizar ese proyecto urbanístico, ¿no? Entonces eso más que nada es mi punto de vista. Muchas gracias, Belia. Pues sí, efectivamente la estratificación social en México y bueno, en general, ¿no? No es solamente la cuestión de estatus socioeconómico, que solemos pensar solo en esto, pero hay más factores que estratifican y la gente en la ciudad y en general en la sociedad. Félix, creo que levantaste la mano antes. Micrófono. Micrófono, Félix. Perdón. Entiendo que mientras el suelo sea la materia prima fundamental en los desarrollos urbanos, pues el valor de repercusión es lo que marca el precio final del producto terminado, con independencia de que el mercado luego lo mueva.
veo muy utópico que hablemos de ética en la distribución y en la igualación de los espacios. Además hay otro tema, que los ayuntamientos manejan presupuestos y el valor del suelo, con independencia de que sea suelo público y que se haga un desarrollo de tipo social, pues tiene un valor que para el ayuntamiento es muy importante a nivel presupuestario, lo que le va a permitir luego acometer obras sociales, que al fin y al cabo de lo que pretendemos hablar. Luego hay otro tema fundamental, que es el tema de los residuos. Lo cierto es que en este momento, en el caso nuestro, en Madrid, es la zona sur la que se lleva la mayor parte de los residuos. Aunque hay ahora mismo 4 mancomunidades para el tema de los repartos de los residuos, la mancomunidad del sur, la mancomunidad del norte, la del este, que es la que más residuos soporta en este momento, porque ahí se incluyen, aparte del extrarradio, de pueblos tipo Vicálvaro, Coslada, que se integran en el vertedero de Pinto, pues pretender que el suelo se distribuya de manera igualitaria y la ética de las personas que ahí habitan sea la misma, lo veo muy complicado. Yo creo que el reciclado de residuos contribuirá a que se vaya disminuyendo las diferencias, ¿no? Pero en estos momentos en Madrid es complicado hablar de ética en el reparto de los espacios, porque hay unas diferencias tremendas en el precio de los solares. Para mí, vuelvo a decir, el tema medioambiental, que al fin y al cabo es lo que más estoy metido, es fundamental. El respeto por el medio ambiente, teniendo en cuenta el reciclado de los residuos, que es muy bajo en este momento, y por supuesto ir sellando los vertederos, que son unos focos de contaminación terribles para el suelo y las aguas subterráneas de los entornos. Y por supuesto las incineradoras igual tienen que ir desapareciendo, porque eso supone una contaminación tremenda. Y eso también marca la ética y el espacio social, donde va a haber ubicaciones de diferentes niveles de renta. Me lo dejo. Muchas gracias, Félix, por aterrizarnos, ¿no?, en la realidad, donde pues, el factor del precio del suelo es el que rige, ¿no? Aunque nos gusta creer en la utopía y sigue marcándonos un poco el camino. Bueno, si os parece, seguimos un poquito más. El siguiente capítulo son las 2 ciudades, o más bien la parte del libro, las 2 ciudades, fundamentos inestables. En el siglo XIX podemos decir que con la figura de Ildefons Cerdà nace el urbanismo, porque la propuesta que él diseña para Barcelona la llama urbanismo. En la época de Cerdà, el problema fundamental de las grandes ciudades es la salubridad, ¿no? El legado que ha dejado la época industrial ha dado lugar a la migración masiva de campo a la ciudad, y el resultado fue la creación de un hábitat pues, tóxico, insalubre, extremadamente precario y muy contaminado. Y aquí lanzo una pregunta, quizás rápida, o no sé si queréis ahondar en eso. Si los ingenieros urbanos deberían de intervenir también a gran escala en las ciudades azotadas por la pandemia, ¿no? Porque pues, si en el siglo XIX el reto del urbanismo era higienizar la ciudad que se ha vuelto extremadamente insalubre, pues volverla sana y salubre de nuevo, pues ahora estamos ante la pandemia, ¿no? Tenemos un reto parecido, ¿no? Que la ciudad es el foco de contagio. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Otra vez acudir a los mismos ingenieros que hemos acudido en el siglo XIX para que devuelvan la salubridad a la ciudad, o ya todo está en manos de médicos, ¿no?
¿Hay algún papel todavía en el urbanismo en cuanto a la salubridad de la ciudad, a la gran ingeniería? ¿Qué opináis? Si os parece interesante esta pregunta, si no, seguimos. Jorge. Y Pepa luego. Sí. Bueno, hoy tengo una actitud negativa en general ante todo. Creo que la capacidad de los ingenieros para resolver el problema de la pandemia es muy baja. No sé, lo digo, no sé si porque soy arquitecto, pero y siempre había una disputa de arquitectos e ingenieros. ¿Qué harían los ingenieros? ¿Qué pueden hacer? ¿Burbujas donde nos metamos cada uno y vayamos rodando por la calle? Yo creo que no hay grandes obras posibles para controlar la pandemia más allá de algunas que no nos gustan. Por ejemplo, permitir llegar con tu coche privado a la puerta de tu casa y cosas que reduzcan la posibilidad de contagio en los desplazamientos. Yo lo veo muy complicado. No sé cuáles son esas medidas. A ver si alguien me lo dice. Irse de la ciudad probablemente es la mejor medida. Pepa. Pienso que no es comparable la situación actual a la situación del siglo XIX. A la contaminación que existía urbana en el siglo XIX como consecuencia de una explosión industrial incontrolada, donde los focos infecciosos eran de distinto tipo de lo que está pasando ahora, ¿no? En el siglo XIX había que focalizar las acciones en el alcantarillado, en la distribución del agua, en los accesos, en cuestiones más relacionadas con la contaminación de bacterias que lo que nos está pasando ahora, ¿no? Los virus es muy difícil controlarlos desde un punto de vista material o de actividad urbana. Yo creo que no se puede hacer, o sea que no es comparable lo que se hizo en el siglo XIX para higienizar las ciudades contaminadas a causa de la explosión industrial o de la revolución industrial, y que además ya eran deficientes antes de la revolución industrial, ya eran deficientes de servicios públicos, y con lo que está pasando ahora yo creo que no se puede hacer. Y pienso, vamos. Aparte de que la Barcelona, sí, efectivamente, comparto. La Barcelona de Cerdá es preciosa, Tengo que reconocer que es una idea preciosa, y cuando veo esas manzanas abiertas y lo bonitas que son cuando las ves allí, es preciosa, pero no creo que se pueda comparar con lo que está pasando ahora. Sí, efectivamente, era una pregunta por si, bueno, para provocar un poquito de debate, para ver si esas antiguas medidas a gran escala, grandes infraestructuras, pues todavía tienen razón de ser en la ciudad. Si os parece, seguimos hablando de Cerdá, precisamente, y Barcelona. Jesús, perdona, no te he visto. Muy brevemente diría, Magda, para responder a la pregunta, me parece que ya lo mencionó por Pepa, lo aclara suficientemente. Yo nada más diría que, bueno, las cuestiones que tienen que ver con la salud, definitivamente soy alguien que cree que tienen que analizarlo o resolverlo son los expertos en temas de salud. Esta idea, por ejemplo, de la distancia social que prevaleció desde los primeros momentos de la pandemia, proviene más de la psicología ambiental, de esta idea de conservar un espacio vital para cada individuo, pero también nos separa, ¿no? Para evitar el contagio, pero también de alguna manera nos separa de los demás, y sabemos que como seres humanos somos individuos gregarios, y pues necesitamos el contacto con nuestras familias, con nuestra comunidad, con las demás personas. Y yo creo que más que medidas que procedan de la ingeniería, yo creo que habría que pensar en medidas sanitarias como las que se han llevado a cabo, y en una alfabetización masiva en las ciudades con relación a lo urbano.
Me parece que eso sería también algo muy importante que yo no he visto que emprendan, por lo menos en el caso de México, los gobiernos, las autoridades de distintos colores y ideologías. Y yo creo que eso sí sería también muy importante porque de alguna manera serviría para que los seres humanos, todos los ciudadanos, estemos mucho más en consonancia con las medidas que se toman. Eh, pero bueno, probablemente eso también resulte un poco difícil de realizar en corto plazo, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Muy interesante. Si os parece, seguimos un poquito hablando de Cerdá y de los grandes urbanistas del siglo XIX. Lo que ya ha dicho Pepa, ¿no? El entramado de Cerdá, así ordenado, todo en cuadraditas, racional, se suponía que éticamente iba a comportar pues, que la gente se comporte de esta manera, ¿no? Más ordenada, más racional, y de esta manera, y en consecuencia la ville moldeará la cité. La idea a priori puede parecer un poco rebuscada y abstracta, pero si lo traducimos, si lo aterrizamos a unos ejemplos más mundanos, como sería en la introducción del urinario público en París en el siglo XIX, pues ahí eso es un ejemplo muy, muy sencillo, pero muy claro cómo la ville puede moldear la cité. Es decir, que la gente deja de orinar en la calle y por lo tanto el espacio público mejora en cuanto a su calidad de forma muy significativa. Las grandes obras de ingeniería de la ciudad del siglo XIX eran invisibles en la superficie. ¿Por qué? Porque la revolución transcurría fundamentalmente en redes de alcantarillado debajo de la tierra. Sennett ve estos grandes hallazgos de ingeniería urbana como un resultado de proceso de experimentación abierta. ¿Por qué? Porque no existían ninguna indicaciones, ni manuales, ni esquemas, ni soluciones, sino todo esto se iba desarrollando conforme iba avanzando el proceso sobre la marcha. Las grandes infraestructuras urbanas concordaban con la visión de William Harvey, que hacía un símil entre el sistema circulatorio y el cuerpo humano. De hecho, la gente si está intentando entender algún sistema complejo, pues normalmente hace un paralelismo entre el cuerpo humano y este sistema, ¿no? Esto desde que los filósofos decían que nosotros somos el microcosmos y a través de nuestro cuerpo podemos entender el mundo entero, pues lo mismo, pero trasladado a la ciudad. Sennett observa que tanto los grandes novelistas del siglo XIX, como los clásicos franceses, Zola, Stendhal, Hugo, Balzac o Wilde desde Inglaterra, tanto los novelistas como los filósofos de la época, donde destaca la voz de Marx y Engels, percibían la ciudad como una fuerza que corrompe, que frustra los deseos y que lleva a la mala calidad de vida y hasta la destrucción. La ciudad decimonónica era hostil, misógina y recelosa del otro. Según Zygmunt Bauman, en ella y en sus representaciones novelescas nace la modernidad líquida, donde el carácter deja de ser fijo y todo se despedaza en miles de fragmentos, como un espejo roto. Mientras la ville es sólida, la cité se vuelve líquida. O sea, que era muy oscura, ¿no? La visión de la ciudad del siglo XIX. Leamos lo que leamos, los filósofos, los novelistas, pues todos tenían una visión de la ciudad como una especie de fuerza oscura. Y quiero preguntar si en el siglo XXI ya hemos superado este recelo hacia la ciudad o sigue habiendo una cierta ambivalencia y una relación de amor y odio hacia las ciudades. ¿Qué es cómo nos parecen las ciudades ahora y qué sentimientos tenemos hacia ellos? Jorge. Pues yo creo que la pandemia está influyendo mucho en el sentimiento hacia la ciudad. Veníamos en un momento pro ciudad a tope. Estábamos todos convencidos que el futuro de la humanidad era urbano y que la ciudad era el sitio del conocimiento, del encuentro social, de la realización personal. Y ahora hay un cierto proceso de volver a valorar el contacto con la naturaleza, las ciudades de segunda línea, el suburbio o incluso el medio rural.
eso me hace acordar también lo que decías de que la ciudad en el siglo XIX se veía como agresiva. El libro que leímos aquí de David Quammen, Contagio, el capítulo que habla sobre el rastreo que se ha hecho de cómo se originó el SIDA, cómo surge, y cómo el gran difusor de ese virus fueron las ciudades, las primeras grandes, pequeñas metrópolis que había en el Congo, Brazzaville y demás, que fueron un foco de contagio. Ahora la pandemia vuelve a poner a la ciudad como un foco de contagio. Entonces creo que es una pregunta interesante porque en los últimos tiempos ha aparecido un recelo hacia la ciudad. Y no sé cómo se va a resolver, cómo va a terminar la película. Gracias, Jorge. ¿Alguien más quiere decir algo, Félix? Como veo que intermitentemente nos estamos refiriendo a la pandemia del COVID-19, yo quería soslayar el tema de que primero, si queremos mezclar el tema de la pandemia con el urbanismo, habría primero que analizar las motivaciones económico-sociales de cómo ha surgido esta pandemia, porque cada vez está más asentada la idea de que se trata de un virus de diseño y que el objetivo era reducir el volumen de la población mundial. Yo he leído algún libro por ahí del Kurt Heidelberg en el que se afirma que el objetivo es rebajar 2.000 millones de habitantes de la población mundial. Entonces, claro, contra eso, ¿qué se puede hacer? Antes planteabais la duda de si los ingenieros podían hacer algo en el tema este. Si es que es un virus de laboratorio y está hecho precisamente para atacar a aquellas personas que tienen un sistema inmunológico deprimido, bajo de capacidad de reacción y sacarlos del sistema. Entonces, claro, ¿cómo vamos a valorar el hecho de que si la ciudad interesa o no por el hecho de la contaminación? Eso ya lo teníamos superado. El tema de las pestes que ha habido en otras épocas, la sanidad lo había superado, pero si ahora entramos en un formato en el que son los propios laboratorios los que desarrollan esos virus de diseño para reducir la población, no sé a dónde vamos a estar a salvo realmente, porque al final te va a pillar de una forma o de otra. Pero bueno, no quiero ser muy pesimista. Bueno, no sé, yo creo que ciencia no acaba de corroborar, ¿no? Un poquito estas teorías de que sea una especie de complot o de diseño. Pero bueno, Jorge y luego Jesús. No, simplemente decir que respeto mucho tu opinión, Félix, pero no estoy de acuerdo. Creo que esto ya ha pasado en muchos momentos. Justamente el libro que mencionábamos antes lo cuenta, no es el primer virus que aparece. Lo que está pasando es que nos estamos acercando muchísimo al medio natural que antes tenía su tamaño, su espacio, y cada vez lo estamos cercando más, y hay especies que ya no tienen un hábitat suficiente y saltan a espacios humanizados, y ese intercambio tan próximo entre animales salvajes y seres humanos acelera el proceso de la zoonosis, el salto de virus de animales a humanos, y esto es un caso. Lo que pasa es que lo hemos hecho en un momento en el cual hemos montado un sistema global de transporte y comunicación que pone al virus en el avión así, enseguida. Es decir, en otra época este virus no hubiese salido del ámbito donde se originó, hubiese quedado en Wuhan y poco más, y mueren varios y chao. Pero es que ese virus enseguida se sube al avión que se lo pusimos nosotros. Y ahí está el peligro. Hemos montado un sistema de movilidad que le da una difusión a los procesos de zoonosis inédito. Y es lo que estamos viviendo, creo. Jesús, creo, y luego Pepa. Yo no he leído el libro anterior de Homo Faber, pero por lo que hasta hoy he revisado en este libro de Sennett, me parece que entiendo el concepto de Homo Faber como aquel
aquella persona, aquel habitante de una ciudad que logra hacer modificaciones a su vivienda, a su espacio construido, con el menor costo posible y hacer algo creativo con estas modificaciones en beneficio suyo y en beneficio también de su comunidad. Me parece que rescatar esta figura que él propone sería muy interesante, aportaría mucho para las comunidades, aunque sea a una escala de barrio por principio, en el sentido de lo que mencionaba yo hace un momento. Yo pienso que hace falta una gran alfabetización en lo que se refiere a los temas urbanísticos en la Ciudad de México y me imagino que en muchas otras ciudades del mundo, ¿no? De modo que si se lograra despertar esa creatividad que cada persona tiene para aplicarla a cosas positivas, yo creo que eso tendría una repercusión muy interesante en la convivencia y en la manera como abordamos lo urbanístico, ¿no? Se dice mucho esta frase de que amas lo que conoces, ¿no? Y si yo no conozco mi entorno, no conozco mi comunidad, no conozco a las personas que forman parte de mi comunidad, difícilmente voy a poder amar ese entorno, ¿no? Entonces creo que el llamado de Sennett también es a un involucramiento desde el individual hasta lo colectivo, ¿no? Yo ahí es en donde quizás rescataría, me parece que ya rescataría estas ideas. Me parece que ya ha habido muchos ejemplos, mucha gente ha hecho cosas creativas también en el entorno de la pandemia para poderse comunicar, para poderse organizar, para poderse proteger. Autoprotegerse es fundamental del virus y de otras amenazas, y creo que eso podría ir cambiando nuestra idea y nuestra relación con la ciudad y hacerla que la amemos un poquito más, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Sí, es fundamental rescatar el rol de la educación, lo que tú dices, alfabetización, ¿no? O sensibilización con el tema de entorno. Y Sennett me lo dice expresamente porque supongo que parte de un entorno fundamentalmente que se supone que está sensibilizado, pero desde luego es un pilar de base. Pepa. Respecto a la pregunta de si se ha superado el recelo que existía en el siglo XIX respecto de la ciudad como un lugar horrible, como dices tú, oscuro y de mal vivir, si dejamos a un lado la pandemia, si nos situamos hace un año, en enero del 2020, cuando la pandemia no era una realidad, el recelo estaba superado. El recelo existente en el siglo XIX respecto de las ciudades estaba superado. El concepto de ciudad, la forma con todos los defectos actuales y con todas las limitaciones y con todas las mejoras necesarias, pero no tiene nada que ver lo que eran las ciudades hace un año con lo que se pensaba de ellas en el siglo XIX. El recelo, la relación estaba superada, ¿no? Ahora, en la situación que nos está tocando vivir, habrá que ver cuál es la forma cuando esto pase, ojalá que sea pronto, de volver a recuperar la situación en la que estábamos, de volver a recuperar las ciudades como una forma de vida gratificante, ¿no? Que no que la gente huya de ellas, pero habría que situarnos hace un año, no ahora. Sí, efectivamente, lo que dices tú y lo que decía Jorge, pues hace un año todo parecía que ciudades pues era el entorno, ¿no? de la humanidad por el cual apostábamos a tope. Si os parece, avanzamos un poquito más. Seguimos hablando de los tres gigantes de urbanismo del siglo XIX, que además de Cerdá es Haussmann y Frederick Law Olmsted de Nueva York. Dice Sennett que ellos vinieron... Te has quedado congelada, Magda. Bueno, si os parece, sigo yo mientras recupera la conexión.
Bueno, los tres gigantes del urbanismo, Ildefonso Cerdá, George Eugène Haussmann y Frederick Law Olmsted, vinieron disfrazados de prácticos hombres de negocios, dice Sennett. Haussmann ha enderezado y ordenado París, creando amplios bulevares para impedir la construcción de las barricadas. El efecto colateral de ello fue la creación de grandes parques como las Tullerías o el bosque de Boulogne. Haussmann favorecía el espacio por encima del lugar. La prioridad era el transporte y la conectividad. La escala humana importaba poco. La libertad de la movilidad constituía el pilar de su ética para la ciudad. Aquí Magda dice, idea que encantará a nuestro villano del siglo XX, Robert Moses, que era el gran urbanista, desarrollador de autopistas en Estados Unidos, contra el que luchaba Shane Jacobs, ¿no? Cerdá ha puesto a la gente en el centro de su proyecto de ciudad. La ciudad tenía que ser el elemento integrador y aglutinador de la diversidad. Gracias al tejido urbano de las manzanas que se arreglaban con todos sus elementos esenciales equidistribuidos y así facilitaban el rápido crecimiento de la urbe. Cerdá también arrancaba su proyecto a partir de las ideas higienistas, luz, aire, iluminación, dejando las manzanas abiertas y con amplias zonas verdes. Lujo que Barcelona ha decidido no permitirse y ahora se arrepiente de ello, acota Magda. Suavizando el giro de la cuadrícula, han surgido los famosos chaflanes barceloneses, ¿no?, en las esquinas, espacios públicos de rica vida vecinal. A pesar de que la idea igualitaria de la manzana de Cerdá acarreaba cierto riesgo de monocultivo, ha dado luz a un entramado urbano flexible y de referencia. Los Estados Unidos del siglo XIX eran una sociedad en ebullición y permanente movimiento. No obstante, esta sociedad muy dinámica, vanguardista y a la permanente caza del progreso, arrastraba con un pasado sombrío de la esclavitud. Olmsted ha construido su plan para Nueva York basado en la idea de crear grandes parques donde las diferentes razas pudiesen mezclarse. Estos grandes espacios públicos han sido pensados para el acercamiento, el entendimiento mutuo y la integración. Desafortunadamente, el intento de construir la igualdad a través de las manzanas con sus chaflanes o mediante el diseño de Central Park de Olmsted, en ambos casos ha resultado infructuoso. Parece que aún sigue viva la idea de crear la cité, entorno social, a través de la ville, entorno construido. Y aquí Magda cota, ejemplo de ello, el libro que hemos leído recientemente de Happy City. No sé, Magda, si ya estás allí, yo sigo leyendo, pero si estás, habla. Sí, vale. sí, estoy. Bueno. Perdona, se me ha caído la conexión y apenas la estoy ahora restableciendo desde el móvil. No pasa nada. He seguido leyendo y sigue ahora por Central Park. Sí, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, Central Park es un espacio lúdico, una especie de teatro de naturaleza que ha conseguido rebajar las tensiones que no ha conseguido. O sea, que el objetivo de Central Park fue hacer convivir las diferentes, lo que se sigue llamando razas en Estados Unidos, en Europa diríamos etnias o culturas, pero no se ha conseguido, a pesar de crear este espacio pues, tan enorme, tan diverso y con tantísimas pues, cosas que hacer, ¿no? La High Line, un paseo por Nueva York que aprovecha las antiguas vías de tren, es un poco la continuación del trabajo de naturalización de la gran ciudad, aunque ahora ya quizás sin este objetivo de mezclar las diferentes etnias, ¿no?, sino más bien introducir elementos naturales en la ciudad. El programa ético de gran generación de los urbanistas, es decir, los tres que estábamos hablando ahora, el Haussmann, Cerdá y Olmsted, estaba basado en los ideales de accesibilidad, sociabilidad e igualdad. Y aquí, bueno, tenemos 6 últimos minutos, así que respuestas muy resumidas podemos dar. La última pregunta que vamos a lanzar hoy, el hecho de que no se hayan alcanzado estos ideales cuestiona el sentido de la ética para la ciudad. Es decir, no vale la pena realmente tener unos ideales de base porque, total, si a través del diseño no se consiguen, pues, ¿qué sentido tiene?
pensáis que aquí Jorge seguro que, Bueno, que tendrá mucho yo no sería tan decir al crítico. respecto. No sería tan crítico con estos urbanistas. Creo que han hecho trabajos muy buenos y que han dejado una influencia positiva. Nueva York es mucho mejor con el Central Park que sin él. Barcelona es mucho mejor con el ensanche Cerdá que sin él, ¿no? Y bueno, y los parques de Olmsted, no, perdón, y los bulevares de Haussmann, que es verdad que se los critica muchísimo porque se hicieron como una medida autoritaria para que puedan aplacar las revueltas y entrar en los barrios, pues también ha sido una manera de darle accesibilidad a la ciudad, y lo que dice luego Sennett, que se ha beneficiado la Cité con todos esos cafés y digamos, sitios de habitar que ha creado esas diagonales. Entonces yo creo que han sido influencias positivas y por tanto hay que seguir intentando hacer ese tipo de obras. Es decir que esto es un ida y vuelta, es un diálogo permanente. Nunca se llegará a un resultado final que digas, ya está, ya hemos llegado a la ciudad buena, terminó el juego. No, esto es una complejidad, como dice Sennett, en permanente evolución. Yo creo que Sennett no cuestiona tanto el sentido de estas obras y no les dice que han fracasado, sino que no han conseguido su objetivo, que han conseguido otros objetivos, quizás hasta igual de dignos o buenos, pero no lo que se han propuesto. Entonces han creado espacios fantásticos, han mejorado las ciudades, pero no han conseguido la igualdad o sociabilidad o rebajar las tensiones interraciales, ¿no? en Estados Unidos. No os veo ahora a todos, por lo tanto, no sé si Jesús. alguien está levantando la mano. Sí, Sí, Jesús, adelante. muchas gracias, Jorge. Gracias, Magda. Muy rápidamente, creo que aquí es en la parte donde Sennett se encamina hacia esta reflexión que hace como sociólogo, si vale la pena o no que el sociólogo y el urbanista intervengan en la ciudad y hagan alguna modificación, porque luego sucede que se beneficia a cierto sector de la población y el otro se enfurece, ¿no? Y aquí esto es lo que deviene en esta clase de conflictos, ¿no? Ya sea interraciales o de clases sociales, en fin, dependiendo de la característica de cada ciudad. A mí me parece, yo solamente cerraría diciendo que me parece que en la actualidad hoy se comprende mejor esta idea de multidisciplinariedad, ¿no? Que tiene el abordaje de la ciudad, de modo que quienes intervienen hoy a cualquier escala son equipos multidisciplinarios y no es solamente ya el arquitecto, el urbanista que dirigía los esfuerzos con una sola visión. Hoy puede haber muchas visiones y muchas soluciones y me parece que si estas se dan desde la ética, yo creo que la ética tiene para mucho, ¿no? Mi planteamiento inicial fue que toda intervención debe partir de la ética, ¿no? Entonces hoy se puede hacer, no se hará de manera individual, pero de manera colectiva yo creo que puede seguir viva esta noción de ética. Félix. Muchas gracias, Jesús. Jorge, yo creo que el teletrabajo y la pandemia van a ser, esperar a qué ocurre con esto, sobre todo con el tema de la pandemia, va a ser determinante a la hora de elaborar modelos de urbanismo para la ciudad. Estamos viendo cómo los edificios de oficinas están quedando vacíos. Las grandes avenidas donde hay bares, donde hay ambiente, pues se sustentan en función del ambiente que se crea en razón al trabajo. Entonces, si resulta que la gente se está marchando fuera y no acude a los centros de trabajo, funcionan de esta forma, cada vez nos estamos acostumbrando más. Yo lo estoy viendo en mi caso, concretamente. Yo soy corredor de seguros y vamos, yo lo hago todo por teletrabajo ya. Es muy raro que reciba a alguien en el despacho, aparte de por razones de seguridad, por el tiempo que ahorras, ¿no? Entonces, yo creo que hablar ahora mismo de un modelo de ciudad está todo en el aire, ahora mismo, con el tema de la pandemia y con el tema del avance de las nuevas tecnologías. No
nada más. De acuerdo. Pues muchas gracias, Félix. Y estamos llegando ya a las 2 horas, ¿no? Si os parece y no hay más comentarios, pues vamos a dejar el debate aquí y retomar al libro de Sennett de aquí a 2 semanas, que tendremos el segundo debate aquí en el Club de Lecturas y también un debate urbano con nuestros invitados. Pues nada, muchas gracias, Magda. Simplemente decir que el sábado que viene seguimos terminamos con The Green New Deal de Jeremy Rifkin. Y nada, que tengáis una buena noche de sábado y un buen domingo. Gracias a todos. Muchas gracias. 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 Luego. Adiós. Hasta luego.